Educación universitaria, María Cano. Cordial saludo. Estaremos mirando un ejemplo de todo el proceso de mano de obra estándar con este sistema de costos. Entonces tenemos este ejemplo y antes de terminar todo el enunciado recordemos las fórmulas que debemos de tener en cuenta para este proceso, que es toda la parte de la variación precio, donde tenemos ese salario o el valor de esa hora determinada igual a ese precio real menos el precio estándar por las horas reales. Ya si lo miramos a nivel de cantidad o de tiempo, es igual a esa hora real menos las horas estándar por ese precio estándar. Entonces el enunciado nos habla lo siguiente. La hoja de especificaciones estándar para una silla plegable trae los siguientes datos. Nos dan una información a nivel estándar y a nivel real, tanto de cantidades, horas, como precios o valores unitarios, sean de estándar o reales para poder aplicar las fórmulas anteriores. Entonces tenemos dos departamentos, el de corte y el de acabado. Cantidad estándar para corte tenemos 10 horas, para acabado 2 horas. Estamos trabajando con tiempo ya que es mano de obra. El precio unitario estándar serían 300 pesos en el departamento de corte y 350 para el acabado, ¿cierto? Que sería el valor por hora. En un mes determinado, que en este caso sería abril, se tienen los siguientes datos reales. Nos dicen que hay unas unidades comenzadas, que son 100, unas unidades en proceso, que son 20, y unas unidades terminadas, que son 80, ¿cierto? Si miramos estas dos, nos dan 100. Y nos dice que para todo el proceso de corte se va a tener el 100% de estas unidades terminadas, y cuando hablamos de proceso acabado va a tener un 0% en esas unidades pues, que tengan en proceso, ¿sí? Bueno, además, ¿qué otra información nos da? De cada departamento, cada proceso, nos dice que real del proceso de corte tenemos 1040 horas con un valor total de 320.000 pesos. Si hacemos la división, aquí miramos la fórmula, entre 320.000 que es el total y 1040 horas, nos dice que cada hora va a equivaler a 308 pesos. Es un dato importante que vamos a manejar en esta parte de las variaciones de precio y de horas o cantidades. Está el proceso acabado, son 150 horas reales para un total de 60.000 pesos. Igualmente hacemos la división y ese sería el precio real unitario, que serían 400. Entonces ya para dar solución debemos de empezar con lo siguiente. Comenzamos con el proceso de corte, donde debemos de hallar esas unidades equivalentes, ¿cierto? Si no hubiéramos tenido esa parte, se trabajaba normal pues con las unidades que se habían generado. Entonces tenemos 80 terminadas y 20 en proceso. Recordemos que aquí serían las 100 que estaban determinadas aquí anteriormente en el enunciado. Entonces debemos de tomar esas 100 unidades, que es la que va a tener corte, ¿cierto? Que es un 100%, por las 10 horas que tiene del proceso, o sea, estas de acá. Nos va a dar, si miramos esa formulita, revisémosla acá, 1000. Entonces serían 100 unidades por 10 horas que teníamos allí. Entonces serían 1000 por ese costo o precio unitario estándar, que es este, ¿sí? Por eso aquí lo relacioné para que lo tengan en cuenta. Si realizamos esta multiplicación, nos da 300.000 pesos como estándar, ¿cierto? A nivel pues como este primer proceso. Y tenemos real, acá lo tenemos, el precio total, que son 320.000 pesos. Realizamos la comparación y la diferencia, entonces tenemos 300.000 menos 320.000, nos da una variación de 20.000 pesos, pero es negativo, o sea que es desfavorable, porque es mayor lo que se generó realmente que lo que se tenía presupuestado o señalado en la parte pues estándar.
Luego se deben determinar las horas reales. Entonces tomamos los 320.000, que es el precio real de este proceso, que son estos de acá de la información, dividido el total de esas horas reales, que fueron 1040. Si realizamos esta división, tenemos que cada uno se va a generar 307.69, que aquí aproximado lo tenemos en 308, estaríamos hablando pues como de lo mismo. Voy aquí a hacer el proceso para que nos quede pues como con el mismo formato, ¿sí? Bueno, si necesito mirar esa variación de precio, recuerden que tenemos ese valor, ¿cierto? Salario, precio real, menos precio estándar por horas reales, debemos de aplicarlo. Entonces, precio real son 308, que eso es todo lo real, menos el estándar, que era la información que teníamos acá en la parte superior, que eran 300 pesos por las horas reales. Si estamos reemplazando esta fórmula, o sea que esa variación de precio nos está dando desfavorable en 8.000 pesos. ¿Por qué desfavorable? Porque es mayor ese precio real que el estándar. Si es mayor 308 que 300 pesos. Entonces ahí se está generando una variación desfavorable porque se calculó en cierto punto un poquito menos el presupuesto o la parte pues estándar. Lo mismo hacemos con la cantidad horas, en este caso porque estamos hablando de mano de obra. Entonces tomamos las horas reales, aquí las tenemos la fórmula, menos esas horas estándar por precio estándar. Entonces serían 1040 horas menos estas 1000, que las teníamos por acá señaladas. Acá están, que son 100 unidades por 10 horas de proceso, eso sería el total a nivel estándar, por 300, que sería el precio estándar, que lo tenemos acá. Entonces es muy importante tener en cuenta pues como la formulita para no perderse. Si realizamos la operación, ¿cierto? Sería 1040 menos 1000 por 300 pesos, nos da 12.000. Esos 12.000 serían desfavorables igualmente. ¿Por qué? Porque tenemos que es mayor esas horas reales que las horas estándar, ¿sí? No es mucho, pero sí hay una variación. ¿Y cuál sería la variación neta? Pues la suma de los dos, porque las dos son desfavorables. Si hubiéramos tenido una favorable y otra desfavorable, se hacía resto. Entonces, en total, ¿cuánto tenemos? Una variación de 20.000 pesos, pero desfavorable. Eso sería con relación a todo lo de ese primer proceso, y el registro nos quedaría de la siguiente manera. Relacionamos los 300.000, que fue los que se generaron inicialmente, ¿cierto? A nivel pues del estándar, mírenlo acá, es este mismo. La variación de precio, que serían 8.000, la de horas o cantidades, que fueron 12.000, y la suma de todos estos va a generar el real, que sería en una nómina por pagar o una nómina de fábrica por pagar. Y recuerden que esta primera parte, los 300.000, que es estándar, va en el inventario de producto de proceso y se generan las variaciones contra esa cuenta por pagar de nómina. Para acabado tenemos el mismo proceso, entonces terminadas 80, que es el 100% como nos planteaba el ejercicio acá anteriormente, y 0% para las que estaban en proceso. Entonces en total se van a trabajar con 80 unidades. Esas 80 se multiplican por las horas que se van a tener estándar, que en este caso son 2. Por esta razón, esta multiplicación nos da 160 horas que se van a implementar a un costo o un precio estándar de 350, ¿cierto? Entonces, como revisar la información para ir haciendo pues como el proceso. Si realizamos esta multiplicación, nos da 56.000 pesos, y esto sería el estándar, el precio estándar, y luego tomamos el real, que son estos 60.000 que nos dan como precio, ¿sí? Los comparamos
y nos va a dar una variación de 4.000 pesos, ¿cierto? Donde va a ser desfavorable porque es mayor lo real con relación a lo estándar. Siempre que sea mayor el real que el estándar es desfavorable, si es al contrario sería favorable. Debemos de mirar entonces ese valor real. Tomamos los 60.000 que es lo real, dividido esas horas determinadas reales, verifiquemos acá que son 150. Esa división nos da un precio real unitario por hora de 400, ¿sí? Miramos aquí esta parte de la forma. Luego determinamos la variación precio, aquí recordemos la formulita, que sería el precio real, esos 400, menos el precio estándar, que serían 350, por esas horas reales, que serían 150. Si hacemos la operación, nos da 7.500 y sería desfavorable porque lo real es mayor que lo estándar. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de la variación cantidad, tomamos la hora real, que son los mismos los 150 que teníamos acá, menos las horas estándar, que fueron 160 horas que determinamos. Bueno, y lo multiplicamos por el precio estándar, que recuerde que estaría acá este precio estándar, sí, que lo tendríamos acá. Bueno, entonces tendríamos, vuelvo y repito esta parte, horas reales 150.000, que ¿dónde la teníamos? Acá. Entonces revisemos, mírenlo acá, aquí lo selecciono, que es la información que nos habían dado, menos 160, que fue lo que nos dio ahorita cuando tomamos esas 80 horas por 2, porque eso es lo que se genera al momento de manejar este proceso, por 350, que recuerden que es el precio que tenemos estándar. Al realizar este procedimiento nos da negativo 3.500, pero ¿por qué nos da negativo? Porque lo real es menor a lo estándar, por eso es favorable. Sí, mire que aquí ya nos cambia el proceso. Y ya para determinar la variación neta, comparamos las dos, realizamos la diferencia porque una es desfavorable y la otra es favorable, y se deja la que sea mayor, que en este caso son 7.500, entonces por esa razón son 4.000 pesos desfavorable. ¿Y cómo nos queda entonces el registro? 56.000, que es el estándar en el inventario de producto en proceso débito. Variación precio, 7.000 porque fue desfavorable, entonces iría en el débito. Variación en cantidad, como fue favorable, va en el crédito, 3.500. Y ya la diferencia, sumando esos 56.000 más 7.500 menos 3.500, nos da 60.000, que es lo real que nos dio la información. Igualmente está la variación neta total relacionando los dos procesos. Entonces, si miramos, tenemos estas variaciones, ¿cierto? Tendríamos estos 20.000 que teníamos anteriormente, que nos dio acá, recordémoslo, señalémoslo acá, más estas 4.000, y fueron ambas desfavorables, entonces se suman, ¿sí? Porque son iguales. Entonces sumamos esas 20.000 que teníamos inicialmente el proceso 1, el otro el proceso 2, y nos da realmente una variación de 24.000 y desfavorable. Si hubieran sido distintas, favorables y desfavorables, se restaban. Luego hay que hacer la distribución para cada uno. Entonces tenemos 24.000 por el 80%. ¿Por qué 80%? Porque mire que las terminadas fueron 80, ¿cierto? Aquí lo tenemos discriminado dentro de la información. Y en proceso 20. Entonces, si lo pasamos a porcentaje, lo discriminamos de esta manera. Entonces, el 80% sería para producto terminado y el 20%, que es lo que queda, sería el producto en proceso. Hacemos la distribución, nos da 19.200 y 4.800.
y realizamos el registro respectivo, ¿sí? De 19.200 para producto terminado, inventario de producto en proceso 4.800 débito, contra variación en precio y variación cantidad, y van en sentido contrario a los que se habían manejado para poder hacer el respectivo cierre. ¿De dónde salen estos 15.500? Entonces tomamos los daticos que nos dieron la variación de precio de ambos procesos. Si miramos el proceso 1 teníamos 8.000 y es desfavorable. Entonces va a sumar con la otra que terminamos, que fueron 7.500. De ahí salen 15.500. Y los 8.500 es lo mismo. Tendríamos estos 4.000 desfavorable y tendríamos del otro proceso desfavorable 12.000, ¿cierto? Una es desfavorable, la otra es favorable, entonces se realizaría una resta. De ahí es donde sale este valor de 8.500. Realicémoslo acá. Entonces tomamos 12.000, que es desfavorable, menos 3.500, que es lo favorable, de ahí salen los 8.500. Y si miramos, hay partida doble en el proceso, nos da 24.000 y 24.000. Espero que sea de mucha ayuda esta explicación de cómo es el proceso de cálculo de variaciones de la mano de obra directa en el sistema de costos estándar. Muchas gracias.